experto en seguridad Hugo Acero. Comento las radios que vamos a estar en este foro. WQ, Sistema de Emisoras Atalaya, va a estar Radio Rumba, RTU, y también va a estar con nosotros Radio Forever. Luego de un momento entrará el ingeniero Washington Delgado. Ya está con nosotros aquí la licenciada María Mercedes Cuesta y esperamos al ingeniero Andrés Mendoza y Hugo Acero esta cámara. María Mercedes, qué gusto de saludarte. Buenos días, bienvenida acá a este foro que pues es alguno de los que hemos realizado. Muchísimas gracias, Eduardo, amigos oyentes, gracias por su sintonía y estamos aquí listos para empezar este conversatorio tan importante en estos momentos tan difíciles que está viviendo no solamente la ciudad de Guayaquil, sino el país, con una crisis carcelaria que ha traído ya más de 200 muertes como saldo en el lapso de un año, digamos, ¿no? Una de las más grandes en la historia del Ecuador. En efecto, y para ello, María Mercedes, saludamos ya a Hugo Acero, que está con nosotros hace un momento. Gracias por esperarnos, Hugo. Estábamos terminando la entrevista con el canciller y luego los comerciales. Gracias por su amabilidad y su gentileza. Hace algunos años nos conocimos, estuvimos acá en época del abogado Nebot, estuvo por aquí también, me parece que al principio con la alcaldesa, con nuestra alcaldesa también. Y quedó muy claro que usted es un hombre de ejecutorias y de conocimientos respecto al asunto. Yo quisiera, para comenzar con María Mercedes Cuesta esta entrevista, preguntarle que nos haga una exposición breve de cómo ve usted las cosas de afuera que se están dando en el Ecuador. ¿Qué cree usted, y sobre todo en Guayaquil, qué cree usted o en qué estado estamos, cómo ve las cosas o cómo se las ven desde afuera? Gusto de saludarlos, buenos días. Buenos días, María Mercedes, buenos días, Andrés, y a los oyentes y a quienes nos siguen en este programa, muy buenos días. Bueno, la verdad es que es un tema del cual no está ajeno ninguno de los países de América Latina. El sistema carcelario y penitenciario de América Latina, de México hacia abajo, es muy precario. Realmente es de los sistemas más descuidados dentro de la línea de seguridad y justicia, y es uno de los sistemas estratégicos que digamos que hay que fortalecer, porque mientras que no haya una infraestructura carcelaria y penitenciaria que no solamente sancione, recluya y al mismo tiempo debe resocializar, mientras que no haya eso, es un sistema de manejo estatal y de control estatal, pues va a ser muy difícil seguir mejorando la seguridad. Absolutamente todos los ciudadanos en cualquier parte de los países de América Latina y del mundo queremos y consideramos que los delincuentes deben ser detenidos, puestos a disposición de la justicia y finalmente pagar sus penas en las cárceles. Sin embargo, estos sistemas carcelarios realmente no han respondido. Y no han respondido porque son obsoletos, porque su infraestructura no es la más adecuada, porque no se ha hecho la inversión adecuada, porque hay el tema de talento humano en lo que tiene que ver con personal administrativo y de guardia no es el mejor, porque allí se tienen muchos problemas de corrupción, muchos. Es un sistema que en general tiene problemas de corrupción. Allí en las cárceles todo vale de manera específica. Entonces no se tiene infraestructura, no se tiene personal adecuado, pero también poco hay programas de resocialización y menos, uno diría, que hay un control fuerte por parte del Estado. Hace unos días alguien me preguntaba que el Estado debería retomar la seguridad de las cárceles. La pregunta que hay que hacer es si alguna vez tuvo control de las cárceles, porque ese es un tema que usted ha tocado, Hugo, que es tremendamente importante y que debemos recalcar. Lamentablemente, y tengo que decirlo, uno de los problemas más grandes que enfrentamos en este momento es la politización de esta crisis. ¿Por qué? Porque realmente tenemos algunos bandos y cada uno se echa la pelotita. Tú eres el culpable, no, tú hiciste las cárceles, sí, pero yo les puse equipamiento, pero no les diste mantenimiento. Entonces, esto no es un problema político. Esto es un problema que se ha llevado o se ha politizado. Y si esa es la manera de que lo piensan resolver, pues realmente pues estamos fregados. Aquí hay un tema que usted ha puntualizado.
¿Cuáles son los factores relevantes de esta crisis? El aumento de criminalidad, que es multicausal, el hacinamiento, falta de personal y equipamiento, corrupción dentro y fuera de los centros penitenciarios, una justicia débil, jueces y operadores de justicia corruptos, procesos estancados, promoción de sistemas de persecución de delito que lamentablemente no garantizan la celeridad de los procesos penales, presupuestos insuficientes. Es decir, es una crisis mucho más grande de lo que nosotros pensamos. No hay un modelo de gestión penitenciaria, eso no existe en el Ecuador. No hay una verdadera clasificación carcelaria por peligrosidad. Hay una problemática de tipos penales por droga muy seria. Entonces, hay un abuso de la prisión preventiva en este país. En este país, usted es sospechoso de algo y lo meten preso, ¿no? Usted no se puede defender en libertad, sino que lo meten preso. Entonces, vemos una problemática mucho más, digamos, compleja, ¿no? De lo que es simplemente decir, como leo en redes sociales, metan a los militares y denle bala allá adentro. O sea, es un tema bastante más serio. Entonces, ¿qué debe hacer el gobierno ecuatoriano como Estado? Porque el Estado ecuatoriano, no hablemos de Guillermo Lasso, hablemos del Estado ecuatoriano, no ha tenido el control de las cárceles, no en este momento, no en el año 2021, no lo ha tenido desde algunos años. Lo que pasa es que ahora, como toda bomba de tiempo, explotó. Pero esto era algo que se venía cocinando y, ojo, muchos expertos en la materia y mucha gente ya lo venía diciendo. Lo veníamos diciendo, en la asamblea se trató incluso en algún momento, pero todo el mundo hizo oídos sordos al tema. Entonces, ¿qué debe hacer el gobierno para empezar realmente a tomar acciones? Porque, ojo, hay acciones a largo plazo, Hugo, que se deben tomar, y hay acciones inmediatas. Y las acciones inmediatas son para impedir una nueva masacre en las cárceles. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Eso es lo que queremos saber. María Mercedes, lo has dicho y creo que hay una diferencia grande en lo que has, digamos, como lo has planteado, y es perfecto como lo haces. Este no es un problema solamente del gobierno, en este caso del Ejecutivo, es un problema del Estado ecuatoriano. Y esto supone la participación de las distintas instancias, del Congreso mismo, ¿no? De la República, del Poder Legislativo, que desde luego tendrá que cumplir sus funciones, pero también deberá ayudar para que los temas de inmediato, mediano y largo plazo se puedan cumplir. Es también del legislativo, es una discusión de Estado, en donde están los tres poderes, e inclusive, desde luego, hay que involucrar a través del legislativo a los partidos políticos para que sepamos que allí tenemos una crisis, y hay una crisis nacional, y hay una crisis de Estado. Entonces, lo primero es reconocer el problema. Esto es como tener un paciente con múltiples dolencias que no la puede intervenir un solo médico. Para eso se requiere una junta médica. ¿Por dónde comenzamos? ¿Por la cabeza? ¿Por el corazón? ¿Por el cáncer que tiene en el estómago? ¿Por los problemas renales? ¿Por dónde comenzamos? Aquí tenemos problemas graves, múltiples, que desde luego hay que comenzar a trabajar. Y ahí es donde hay que definir de acuerdo con lo que se tenga. Porque claro, existe un sistema carcelario y penitenciario con obsolescencias, con debilidades, con muchos problemas, pero es lo que hay. Y con eso hay que comenzar a trabajar, y a partir de ahí hay que definir unas acciones de inmediato plazo. O sea, cómo el Estado controla, de acuerdo con las cárceles, porque no son todas, de acuerdo con las cárceles donde hay más riesgo, cómo el Estado va a controlar para que, como usted misma lo ha dicho, no suceda una masacre más, ¿no? O sea, cómo eso se controla de manera específica, y cómo en un mediano plazo se van mejorando las condiciones de esas cárceles, precisamente donde hay los mayores problemas, y cómo en aquellas cárceles donde son de mediana y alta, porque tengo entendido que se hicieron cárceles de mediana y alta, se comienzan a ubicar aquellas personas más problemáticas y se les tiene mayor control, porque es que hay que sacar a los líderes y a la gente que está manejando en las cárceles este tipo de motines y este tipo de problemas, y que están liderando esos procesos y además siguen delinquiendo desde las cárceles. Hay que aislarlos y tenerlos en unos sitios específicos donde haya mayor control.
porque es la única manera. Digamos, eso en el inmediato plazo, y en el mediano plazo, ¿cómo vamos a mejorar esa infraestructura? ¿Cómo se va a mejorar el personal? ¿Cuáles son los procesos de resocialización? Y cuando digo de inmediato plazo, podría ser entre allá y casi 2 años. El mediano plazo en 5 años y el más largo plazo entre 10 y 12 años. Yo creo que eso el Estado, por eso debe ser una acción estatal y no solamente gubernamental, porque es de responsabilidad estatal. Es que el problema de la justicia corresponde a los 3 poderes, el problema de la seguridad corresponde a los 3 poderes, y es ahí donde de manera específica deben trabajar en equipo y salir. O sea, yo creo que eso debe ser casi que visual desde el punto de vista de Estado. Es el Estado el que va a solucionar este problema, no solamente el Poder Ejecutivo. Y la gente debe saber qué se va a hacer en el primer momento, qué se va a hacer en un año, en el primer mes, en el segundo mes, en el primer año, en el segundo año, en el tercer año, y cómo vamos a avanzar o cómo el país va a avanzar para controlar definitivamente este problema que, dado los resultados, se ha salido de madre, como decimos en Colombia. Salido de las manos, pero creo todavía, Hugo, que estamos en un camino que no es tan violento como el que vivió Colombia en los años 80 y 90, que lamentablemente algunas personas con mucha irresponsabilidad, incluso gente de medios de comunicación lo dice, estamos viviendo lo que vivía Colombia y lo que vivía México, y eso no es cierto, pero de ninguna manera. Tenemos una crisis carcelaria, pero Colombia en los años 90 le ponían una bomba sentado en un café. Chisbombas acá. Exacto, todavía. O sea, le bajaban aviones, o sea, era una cosa tremenda. Entonces hay que tener la responsabilidad también, ¿no? Y todos los que somos actores de esto, me refiero no solamente al gobierno, a los ministerios competentes, sino también a la ciudadanía, y quienes hacemos o ponemos nuestra voz frente a los micrófonos, ante la televisión, tenemos que ser más responsables en la información. Hugo, otra inquietud que tenía es el tema de que usted decía hay que retirar y sacar a los líderes de las bandas para poder neutralizarlas. Esta semana tuvimos un incidente después de la última matanza que hubo en la cárcel bastante serio, porque la hija del líder de una de las bandas y quien comanda uno de los pabellones de la penitenciaría del Litoral fue secuestrada. Créanme que a mí me tenía eso con los pelos de punta, porque yo decía, aquí se va a armar la de San Quintín y vamos a realmente vivir una semana durísima. Gracias al cielo, ella fue liberada la noche de ayer. Pero yo quiero que usted le explique al público, porque quiero que el público entienda la magnitud del tema. ¿Por qué no es tan fácil entrar a una cárcel como es la cárcel de Guayaquil, de la penitenciaría del Litoral, aquí en Guayaquil, ¿no? Y decir, bueno, yo los cojo a ustedes y los encierro en un pabellón aparte? ¿Por qué no es tan fácil esa mecánica? Hay que explicarle a la gente que los guías penitenciarios en el Ecuador no están armados. No están armados. No tienen tampoco gases, ni mucho menos para entrar. Cuando hubo el decreto de emergencia, se pidió que las Fuerzas Armadas puedan entrar a ciertos lugares del recinto penitenciario, y la Corte Constitucional dijo que eso no garantizaba la seguridad de los PPLs, que son seres humanos y que también tienen derechos, les gusten o no a ciertas personas. Entonces, ¿por qué es tan compleja la situación aquí en el Ecuador? Mismas están dadas para que quienes hayan estado y sigan manejando las cárceles permanezca. O sea, tenemos una guardia, y no quiero decir que deba ser armada, pues ya, de manera entrada, pero se necesita una guardia profesional, y cuando digo profesional, porque son servidores públicos del Estado que pueden hacer uso legítimo de la fuerza, como lo es la policía y como son las fuerzas militares. Eso sucede. Es un cuerpo, en el caso colombiano, es un cuerpo armado, ¿no? Y que se ha buscado avanzar en su profesionalización. Sin embargo, el IMPEC en Colombia también es una institución con múltiples problemas de corrupción. Eso hay que decirlo. Esto aquí no es perfecto.
se ha avanzado, pero falta mucho por avanzar. Yo creo que ese es el elemento importante. Entonces, lo primero es reconocer que hay unas debilidades desde el punto de vista de manejo de la cárcel, no solamente estructurales de país, sino también ya en lo que tiene que ver con el personal de guardia, inclusive administrativo de las propias cárceles. Entonces, en ese sentido hay que saber que eso está sucediendo y por ahí hay un control específico de las bandas y de los criminales al interior de las propias cárceles y sus acciones hacia el exterior, que es mantener su actividad delincuencial. Entrar a la cárcel supone, ¿qué se va a hacer? O sea, ¿qué se va a hacer? ¿Entrar y quedarse ahí parado? ¿O entrar y pensar que es posible acabar con, o por lo menos desarticular, o por lo menos dividir, o por lo menos sacar a los líderes que son los que están promoviendo este tipo de cosas y ponerlos en otras cárceles en donde realmente se puedan controlar? Porque mientras que permanezca esas estructuras internas, va a ser muy difícil que aún las fuerzas militares al interior de las cárceles logren mantener la seguridad. Porque en algún momento esa misma fuerza en muy poco tiempo va a terminar siendo corrompida, como ha sido corrompida a través de la corrupción, digamos la guardia y desde luego algún personal. No estoy hablando de todo, son unas personas que acceden y que se someten a esos niveles de corrupción, ya sea por intimidación o ya sea porque son suficientes los recursos o son recursos que salen de estas actividades criminales que les permite corromper a una y otra. Mi estimado Hugo. A ver, ¿para qué se ingresa? Mi estimado Hugo, cuando saludamos a Andrés Mendoza, ya está con nosotros del sistema de emisoras de Atalaya, y a todos los oyentes. Ya se está por incorporar Washington Delgado también de Forever. Saludarle a las radios que nos están retransmitiendo también, a Radio Rumba y a RTU, un abrazo para estos colegas. Cuando hablamos de este tema, yo lo veo como una integralidad, ¿no? Y siempre estamos hablando de lo que pasó. Por eso comencé con el diagnóstico del que Meche ha preguntado, Mercedes Cuesta ha preguntado. Pero de aquí para adelante el asunto es, ¿qué hacemos? Ya, ok, se separan, como dice usted, se entra, se divide. Hay que construir nuevas cárceles lejos de los perímetros urbanos como es en otras partes. Hay que buscar caminos para poder también tener algunas casas de seguridad o específicas, porque por ejemplo hay personas que están en investigación, que dependen para dar alguna declaración, que están mezclados con todos. Ya se vio que los pabellones en el 2 no estaban, pero les cayeron al 2 los otros. Es decir, ¿cuáles son las posturas hacia el futuro y el presente que debe tomar un gobierno en relación a la seguridad? Usted ya ha hablado de la policía, de todo el tema. Sabemos lo que tenemos hoy. ¿Qué hay que hacer en lo inmediato y en lo inmediato para poder dejar de tener la preocupación que tienen naturalmente tenemos todos los ecuatorianos y el mismo gobierno nacional? Ya está Washington. Bueno, como digo, el tema es de una decisión, desde luego, hoy quien gobierna por parte del Ejecutivo y debe convocar a las demás instituciones del Estado para que efectivamente haya un apoyo más que un apoyo, un trabajo coordinado para enfrentar un reto que pone en entredicho la autoridad de los tres poderes. No es solamente el Ejecutivo, no es solamente la policía, no es solamente al sistema carcelario. En general, digamos, ha puesto en entredicho la capacidad del Estado para controlar este tipo de situaciones, pero también para tener control del sistema carcelario y penitenciario. Pues es a partir de ahí en donde hay que definir cuáles son las acciones inmediatas. En el caso colombiano, de manera particular, existe lo que se llama la asistencia militar, y es constitucional y legal. Desde luego, en el caso de las cárceles, el IMPEC, el sistema, la administración de las cárceles a través del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, que tiene a los guardianes, y desde luego el Ministerio de Justicia, pero particularmente el IMPEC, tiene autonomía y control al interior de las cárceles. Si ya el problema de seguridad, de violencia y de delincuencia al interior de esas cárceles rebasa esa capacidad, pues desde luego existen diseños específicos que nosotros los hemos desarrollado y los hemos aplicado cuando hay crisis en algunos
establecimientos carcelarios, se plantean 3 anillos de seguridad. Uno interno, que se fortalece, que es directamente el IMPEC, uno perimetral de la policía y uno más externo, que es del ejército. Ahora, si llegara a presentarse un problema más grave que ni el IMPEC ni la policía pueden solucionarlo, pues desde el punto de vista constitucional y legal, existe lo que se llama la asistencia militar. Y en ese sentido se desarrolla por un tiempo determinado, o en estado de excepción, o por solicitud por un tiempo determinado. No puede ser permanente. Lo que me quiere decir, Hugo, es que la Constitución colombiana sí permite un estado de excepción con militares, como lo está haciendo por un tiempo determinado. Nosotros estamos prohibidos de que los militares entran. Esa es nuestra Constitución. No se ha dado el caso, pero en términos de grave alteración de orden público, en el caso de las cárceles no se ha dado el caso, pero en el caso de graves alteraciones de orden público, como está sucediendo, y se dieron a partir de las marchas y a partir de los hechos de violencia y delincuencia, la asistencia militar, digamos, en lo social, por temas de seguridad, ha sido requerida y se ha aplicado en determinados territorios del país. Si llegara a suceder un problema grave, gravísimo al interior de las propias cárceles, que ni la Guardia Penitenciaria ni la propia policía dieran abasto para controlar estos problemas, desde luego que se tendría que pensar sobre la asistencia militar. Pero como digo, son acciones temporales, no pueden ser permanentes. Sí, solamente una más de mi parte. En este vaivén de cosas que pasan y que se hablan desde que comenzaron los desgraciados hechos que hemos tenido todo este año, he escuchado a algunas personas, hay que cambiar el sistema penitenciario, hay que hacer como en otras partes, cárceles privadas. Todo eso toma tiempo. La ley no lo permite. Pero el tema es, así se hace en Estados Unidos, pero estamos en Latinoamérica, estamos en el Ecuador. ¿Ustedes en Colombia tienen permiso, los privados tienen permiso para poner cárceles, o tiene que ser igual que acá solamente, en este caso es el SNAI, el Estado? No, en este caso en Colombia no ha habido avances sobre el involucrar al sector privado, como sí sucede en otros países. En América Latina realmente el único país que ha avanzado en esa línea ha sido Chile, y pues desde luego en las Américas, Estados Unidos. Es muy costoso, más costoso que ejecutarlo desde el punto de vista de Estado. Puede garantizar, digamos, unos buenos desarrollos, pero cada vez que se hacen estudios para que el sector privado se involucre en estos temas penitenciarios y carcelarios, generalmente la parte económica no lo permite en el caso de nuestros países. En Colombia no se ha dado hasta ahora, digamos, ese involucramiento de privados que comiencen a construir y administrar cárceles que el Estado tiene que pagar. Pues el sector privado no va a invertir en algo que no le dé una rentabilidad, así sea mínima. Entonces, en ese sentido no ha sido posible y no ha avanzado ese tipo de proyectos en Colombia. Las 9 de la mañana con 30 minutos, estamos aquí en 99 FM junto a varias colegas emisoras muy importantes en el país, como WQ, está también Radio Forever, a quien vamos a dar en este momento un saludo, a Washington Delgado, su principal, está Radio Rumba, está también RTU y Sistema de Emisoras Atalaya. Queríamos darle el buenos días al ingeniero Washington Delgado. ¿Cómo te va, Washington? Buen día. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Realmente lo felicito a Eduardo, te felicito a ti, Andrés, por esta excelente iniciativa. Porque sí, tenemos que arrimar el hombro y todos trabajar en conjunto. Saludos también para María Mercedes Cuesta, que ahí la veo que está en el estudio. Y al sociólogo Hugo Acero, muchas gracias por sus aportes. Yo le voy a plantear algo quizás un poquito global al inicio, pero muy corto también. En Ecuador tenemos una constitución súper garantista desde el año 2008. Se habla de que fue una constitución adelantada para 300 años al futuro, etc. Pero cuando uno compara con las buenas prácticas carcelarias que recomienda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, realmente hemos hecho muy poco. Adicional a que se creó de 33 cárceles que había en el 2010 y 2011, pasamos a tener 53 cárceles. Sin embargo, hoy la soberanía del Ecuador no existe en las cárceles de acuerdo a la las autoridades actuales, ¿no? El coronel Fausto Cove dice que adentro de la cárcel, sobre todo penitenciaría electoral, los que mandan son las bandas y los líderes de esas bandas. En la práctica,
Ecuador tiene un grave problema, es que los gobiernos se han descuidado. El tema es cómo hacer, usted está poniendo algunas ideas a futuro, inclusive se discute el tema de la privatización, cómo hacer para ir tomando el dominio, la soberanía del Estado ecuatoriano en las cárceles. Y esto va a tomar tiempo, también lo dice Eduardo. Mientras tanto, para que no exista pues este tema del narcotráfico manejando las cárceles, algo que sea ya puntual de este momento, Hugo Acero. Bueno, en principio, cuando se buscó controlar el fenómeno carcelario, desde luego ya había una infraestructura que permitía desde el punto de vista de clasificación mayores niveles de control a los privados de la libertad. Cárceles de mediana y alta. Colombia comienza desde el año 1998 la construcción de cárceles de mediana y alta seguridad, dado los problemas que teníamos de temas de narcotráfico, pero es que en las cárceles nuestras no era solamente el tema del narcotráfico, sino también el tema de los paramilitares y la guerrilla, inclusive patios completamente divididos entre patios de paramilitares, patios de guerrilla y problemas también con narcotraficantes. Entonces, ese desarrollo de infraestructura permitió de manera específica que donde se presentaban problemas, se sacara a las personas más problemáticas para cárceles de alta seguridad, donde existiera mayor control de esas personas. Eliminar esos liderazgos malos, esos liderazgos que precisamente mantienen el control delincuencial al interior de las cárceles, disminuye la presión al interior de los centros carcelarios, disminuye los niveles de violencia, disminuye los niveles de confrontación, y eso hace que de manera específica el Estado poco a poco comience a asumir el control de las cárceles, pero se requiere que allí donde vayan estos delincuentes que están dirigiendo entre mandos medios, mandos altos y mandos medios, pues no se les mande todos completamente allá, sino que se les divida y que haya efectivamente sobre esas personas en esas cárceles mayor control. Es más, que haya niveles de comunicación en el exterior lo mínimo posible, de tal manera que lo que quede sea completamente controlable. Pero ahí se requiere que el Estado tome decisiones en controlar las cárceles donde están, sacar a quienes están y situarlos en cárceles de mediana y alta seguridad con mayor control. Y ahí es una decisión completa de Estado. Claro, desde luego se requiere el esfuerzo de todas las instituciones. Como digo, en estos momentos nosotros hemos tenido algunos problemas. El 21 de marzo del año pasado, a raíz de las decisiones que se tomaron de la pandemia, los presos no volvieron a recibir visitas y hubo un amotinamiento en la cárcel Modelo de Bogotá. Yo estaba siendo secretario de Seguridad de Bogotá. Es una cárcel nacional en donde sucedió un amotinamiento, hubo 23 muertos, internos y un guardián muerto, y desde luego allí se hizo lo que siempre se hace desde el punto de vista de seguridad, controlar internamente con el INPEC, si no hubiera sido posible se controla con otras fuerzas, externamente con la policía y un tercer anillo de las fuerzas militares, pero hay que tomar decisiones de acuerdo con las características que tenga el problema en el caso de Ecuador, pero hay que... Ahí yo le consulto algo, porque la semana anterior tuvimos una reunión con el gobernador del Guaya, Pablo Arosemena Marrio, y ellos están atrás de esto, ya han incursionado con tanquetas fuera de los pabellones, obviamente, los militares, y la policía ha ido ingresando pabellón por pabellón. Pero hay 3 pabellones que por lo menos hasta el jueves anterior no podían ingresar. ¿Por qué? Porque son los más violentos, precisamente para hacer lo que usted dice. Sacar de allí a los cabecillas, llevarlos a una cárcel que se llama La Roca, que también la están preparando para recibirlos, aislarlos si se quiere, para que no sigan ordenando crímenes desde dentro de la cárcel y hacia afuera. Pero se encuentran con otro problema, que estas personas tienen tanto armamento y pesado armamento con las bandas alrededor de ellos, que dice Fausto Cobo que ellos, o sea, el ejército ecuatoriano no es criminal como para ingresar a una guerra, cruzar balas y matar, etcétera, etcétera. Allí, ¿qué se recomendaría? ¿Qué? Agotarlos, ejemplo, no dándoles alimentos, etcétera. ¿Qué otra alternativa para que estos caudillos depongan las armas y se entreguen?
Bueno, estoy muy lejos, digamos, de esa situación, de mirar qué lo que qué se podría realmente hacer. Tú lo has planteado y en principio, dije, la situación es completamente bien difícil. Ingresar con el ejército supondría un enfrentamiento de no sé qué proporciones de violencia de lado y lado, que desde luego sería completamente censurable. Cuando digo que debe participar el Estado, supone también que participen los organismos que tienen que ver con los temas de derechos humanos, un poco lograr ese acercamiento para que ese enfrentamiento no se dé, pero que le permita al Estado, poco a poco lograr ese control. De manera específica, recuerdo años atrás, llegamos a tener muchos muertos al interior de las cárceles, no propiamente por amotinamiento, sino porque se enfrentaban las bandas, los muertos algunos de ellos ni siquiera volvían a aparecer, era lo que había, digamos, en los años 90, y lo que hicimos fue una estrategia de acercamiento con distintas instituciones, la propia Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, el mismo IMPEC, hacia los patios, hacia las guardias, y comenzamos a hacer un proceso de transformación, y eso redujo los niveles de violencia al interior de los patios, pero no hubo ningún proceso de negociación. Es que algunas personas plantean que el Estado debe negociar con los delincuentes. El problema que siempre he planteado es qué va a ofrecer el Estado. Ellos dejan de matarse, pero ¿qué va a ofrecer el Estado? ¿Les va a dejar las armas? ¿Les va a dejar el control al interior de las cárceles? ¿Los va a dejar que sigan delinquiendo? O sea, ¿qué va a ofrecer? ¿Cuál es el proceso de diálogo? Entonces, yo sí creo que hay que acercarse de distintas maneras, y para eso desde luego existen instituciones, en el caso del Ecuador, del Estado mismo, que pueden interlocutar, e inclusive controles externos que pueden interlocutar para tratar de que ese tipo de enfrentamientos no se dé si la situación es de ese calibre. Andrés. Sí, antes de ir a la pausa, yo quería preguntarle a Hugo Acero, allá en Bogotá, algo que me llama la atención. Estuvimos conversando la semana pasada con Hugo, y no sé si nos lo puede aquí matemáticamente explicar o estadísticamente explicar. Si Bogotá tiene casi 8 millones de habitantes y Guayaquil tiene casi 3 millones de habitantes, nos decía que la penitenciaría que ustedes reconstruyeron allá por el año 95 no llega a 2.000 PPLs. Y aquí tenemos en la penitenciaría 9.000 más 4.000 que hay en la regional, que está a 1 kilómetro nomás, sin contar al centro de detención provisional y de la parte de tránsito, que están también en la misma zona de la penitenciaría. Entonces, ¿por qué es eso? ¿Hay otras cárceles? ¿Cómo eso está descentralizado? ¿Cómo lo hacen? Andrés, es una cárcel distrital, es del municipio, es de Bogotá, y como te decía también, hemos logrado en convenio con el Ministerio de Justicia que en los próximos 3 años se construya otra cárcel del doble de capacidad, pero distrital, o sea, esa la maneja el municipio. Hay otras 3 cárceles que son nacionales. Está la cárcel Modelo, la penitenciaría La Picota y la cárcel del Buen Pastor, que es para mujeres. Las 4 cárceles, entre Bogotá, la de Bogotá y las cárceles nacionales, hoy superan los 15.000 detenidos, con un hacinamiento por encima del 20%. Pero tenemos otra dificultad en Bogotá, que también es grave, y es que tenemos unas unidades que no son cárceles, que son unidades transitorias, que fueron construidas para 36 horas, mientras que se le define la situación, mientras que los jueces definen la situación de una persona detenida. En esas unidades, que son las unidades de reacción inmediata de la Fiscalía, del Ministerio Público, y las estaciones de policía, que son estaciones de policía de la Policía Nacional, ahí tenemos cerca de 3.000 personas más, con un hacinamiento en algunos lugares que supera el 400, el 300, el 200%. Tenemos un problema carcelario
Y hemos tenido, pero como digo, en un motín que se presentó el 21 de marzo del año 2020, el único motín que hemos tenido grave, aunque se han presentado algunos problemas en unidades pequeñas, pero sin mayores consecuencias desde el punto de vista muertos o lesionados. Con ello, Washington, las radios que estamos transmitiendo, WQ, Forever, I99, Radio Rumba, RTU, Atalaya. Vamos a pagar un corte comercial cada una de las emisoras. Le rogamos a Hugo Acero nos escuchen, y a los oyentes y cibervidentes que nos están en este momento viendo a través de las redes de los medios antes dichos. Por favor, les ruego, pues vamos al corte. Regresamos enseguida con Hugo Acero. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. Esto se prendió, el Black Friday de Computron ya llegó, todo su precio lo bajó. Y difiere tus compras hasta 15 meses sin intereses. Además, descuentos de hasta el 50% en Computron por Black Friday. En Computron por Black Friday tenemos los precios más bajos para ti. Computadoras, impresoras, televisores, celulares, electrodomésticos y mucho más. Visítanos en Computron por Black Friday y aprovecha los descuentos de hasta el 50%. Y difiere tus compras hasta 15 meses sin intereses. O compra en computron.com.es. Los precios más bajos por Black Friday solo en Computron. En Banco Guayaquil no solo te estamos escuchando para ser el banco que quieres, estamos trabajando permanentemente para hacerlo, porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú, es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil, primero tú. En Banco Guayaquil, para ser el banco en el que estás primero tú, debíamos empezar primero por nosotros, nuestro equipo, cuidando, respetando y valorando el talento de todas y todos. Y gracias a ellos, hoy somos el mejor lugar para trabajar en Ecuador y el tercer mejor lugar para trabajar en Latinoamérica. Banco Guayaquil. Primero tú. Si la placa de tu vehículo termina en 0, realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de noviembre. Paga la matrícula. Separa un turno en los horarios de lunes a viernes de 7 a 19 horas en el Centro de Matriculación Norte y de 7 a 17 horas en el Centro de Matriculación Vía Daule. Los sábados de 7 a 13 horas en ambos centros y realiza tu revisión técnica vehicular. No lo olvides, todas las placas terminadas en 0 realizan la revisión en noviembre. Hazlo con tiempo y cumple. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti. Si la placa de tu vehículo termina en 0, realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de noviembre. Paga la matrícula. Separa un turno en los horarios de lunes a viernes de 7 a 19 horas en el Centro de Matriculación Norte y de 7 a 17 horas en el Centro de Matriculación Vía Daule. Los sábados de 7 a 13 horas en ambos centros y realiza tu revisión técnica vehicular. No lo olvides, todas las placas terminadas en 0 realizan la revisión en noviembre. Hazlo con tiempo y cumple. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti. Farmacias Medicity tiene tu receta completa. Y si eres afiliado a Humana, Confiamed y Saludza, compra las medicinas para el cuidado y protección de tu familia en un solo lugar, cancelando solo el copago. Simplificamos los trámites y tenemos beneficios exclusivos para ti. Farmacias Medicity, en la nueva era de salud y bienestar. Servicio atado a la vigencia del convenio activo con aseguradora o broker de seguros y Farmacias Medicity. El dragado va porque va porque va. Soy Susana González y te cuento todo lo que debes saber del dragado. Seguro te estás preguntando por qué es importante dragar el río Guayas. Porque evitará la pérdida de cultivos y animales, garantizando que los alimentos lleguen del campo a tu mesa. Esta es la obra más esperada por la provincia y el Ecuador entero. El dragado va porque va porque va. Prefectura del Guayas. Oye, papi, ¿cómo era esta casa cuando eras niño? Era muy diferente. Por ejemplo, este baño no existía. Antes teníamos letrinas y no pasaba agua por una tubería como esta. ¡Wow! EMAPAC y la Alcaldía de Guayaquil están cambiando la vida de los guayaquileños por medio de la construcción del Sistema Integral de Tratamiento de Aguas Residuales. El Plan de Universalización del Alcantarillado Sanitario incorpora conexión intradomiciliaria y plantas de tratamiento, haciendo todo por un ambiente más sano y saludable. Alcaldía de Guayaquil y EMAPAC, juntos por una nueva ciudad. La Junta de Beneficencia te da un call center de atención de todos sus hospitales.
llames al 259-3700, 259-3700, 259-3700, 259-3700, 259-3700. Tu salud más fácil, más cerca. Junta de Beneficencia de Guayaquil. Senefelder te trae su nueva línea de papelería y acabados finos. Llegó Paper Shop, una excelente opción de compra de agendas, cuadernos, planeadores, álbumes personalizados y hermosas invitaciones para todo evento social, a un precio increíble. Cuidamos cada detalle para que regales lo mejor. Escríbenos y cotiza al 099-440-1931. Síguenos en nuestras redes sociales. Papershop.es. Seguimos con más de I99. ¡Qué buena radio! Fin de espacio publicitario. La Navidad se acerca ya, Diálogo te va a informar. La Navidad se acerca ya, Diálogo te va a informar. Diálogo, diálogo, diálogo en Navidad. Diálogo, diálogo, diálogo en Navidad. Diálogo. 9 de la mañana con 48 minutos, 9 de la mañana con 48 minutos. Seguimos en este foro, en este conversatorio, lo llaman, a mí me gusta llamarlo más foro, con las emisoras, con WQ, con RTU, con Radio Rumba, con Radio Forever, con Sistema de Emisoras Atalaya y 99 Matrizando, estas emisoras, hablando con el experto en seguridad, sociólogo Hugo Acero. Vamos a darle la vuelta nuevamente a la ronda, la última ronda de preguntas. Comienza María Mercedes Cuesta de WQ. Luego puedes seguir tú, Washington, Andrés, y cierro yo, si está bien. Hugo, hace algunos años en el Ecuador existía el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia. Y era justamente el Ministerio de Justicia quien estaba encargado de las cárceles en el país, del sistema penitenciario. ¿Cómo afectó o cómo ha afectado realmente esa falta de institucionalidad a la crisis que estamos enfrentando actualmente? Debe haber una dirección del más alto nivel a todo el sistema carcelario y penitenciario. Yo no lo pondría pues en cabeza del presidente, pero sí debe estar en cabeza de un ministro, de tal forma que responda por la política. Además es un elemento importante de la justicia, es el elemento final, si se quiere, de todo el proceso de la denuncia que el ciudadano interpone, las investigaciones que se realizan, la detención, la judicialización, el juicio, pues la condena y finalmente la cárcel. Entonces hace parte de todo el sistema de justicia y de manera integral, desde luego debe estar en cabeza del propio ministerio. Yo creo que del ministro, cabeza del ministro, con una responsabilidad directa sobre el tema carcelario y en general de la justicia. Yo creo que ese es el lugar donde debería estar y no propiamente el Ministerio del Interior. En Colombia también se ha dado esa figura. A comienzos de siglo se acabó con el Ministerio de Justicia y se pasó esas funciones al Ministerio del Interior y quedó como Ministerio del Interior y Justicia. Grave error, daño grande que se le hizo a la justicia porque durante casi cerca de 10 años permaneció acéfalo, digamos, un sector tan importante desde el punto de vista de la rama ejecutiva como es el tema de la justicia. Entonces yo sí creo que hay que ponerle cabeza y responsabilidad, pero como digo, no es solamente una responsabilidad del propio ministro. Ahorita precisamente cuando Washington me preguntaba sobre el tema de cómo intervenir, y digo que el Estado en su conjunto, es porque cuando hay esos problemas tan graves, uno tiene que acercarse con los organismos de control, en este caso con la propia Defensoría del Pueblo. En el caso colombiano se acerca uno con la Defensoría del Pueblo, con la misma Procuraduría que defiende los derechos humanos y el Estado en su conjunto a tratar de buscar una salida
que no sea el enfrentamiento. En el caso de los municipios en los municipios en Colombia existe una cosa que se llama las personerías municipales, que también cumplen esas funciones de promoción y defensa. Y eso hace que se tenga una visión completa del problema y se busquen salidas distintas. Si no existe otra salida, pues el Estado desde luego tiene elementos para intervenir. Las 9 de la mañana con 51 minutos, la licenciada María Mercedes Cuesta y Washington Delgado, ¿no? Vamos con Washington. Del cuadro, adelante Washington. Sí, gracias Andrés. A ver, hay mucho por hacer y realmente creo que el gobierno ecuatoriano, por ejemplo, ayer se reunió con el presidente Iván Duque de Colombia, el tema de la repatriación. Se va a llegar a acuerdo con un grupo de colombianos que están retenidos acá en el país. También hay un grupo de venezolanos, a ver qué va a pasar. Entonces, se está tomando algunas medidas que posiblemente sean de mediano y largo plazo. Pero a mí me preocupa mucho el tema de evitar el enfrentamiento, Hugo. Entonces, la Iglesia Católica inclusive está invitada y otros organismos, primero para pacificar especialmente a esos 3 pabellones. Y luego posiblemente no negociar, se ha hablado que no hay que negociar, sino llegar a un acuerdo para que entre las bandas ya no se vuelvan a disparar y a los cabecillas llevarlo a otro lado. Vamos a ver cómo se va dando el tema. Pero hasta tanto hago una pregunta muy puntual, a corto plazo. El tema es que ellos no quieren salir, dicen, el gobernador dice que los caudillos no quieren salir. ¿Por qué? Porque ahí están cómodos, están protegidos por el Estado, tienen dice que tienen cuartos que parecen hoteles de 5 estrellas, etcétera, etcétera. Y desde adentro están manejando el narcotráfico, la delincuencia, dentro de que es un gran negocio ahí en las cárceles y afuera. En ese sentido, una de las ideas simples que se nos ocurrió a los periodistas, decirle al gobernador, los inhibidores, y voy a lo puntual. Sí, pero es que ahí vienen las quejas también de los derechos humanos, no se los puede aislar, las familias se quejan porque no pueden contactarse, los vecinos, ahora ya hay ciudadelas alrededor de las cárceles y en especial de la penitenciaría, que también han demandado a los operadores de los teléfonos móviles. Entonces, el operador dice, yo no me puedo exponer, primero porque es inconstitucional suspender un servicio público, y segundo, una demanda que me puede costar dinero. ¿Qué solución habría hoy hasta que se logre pacificar, hasta que se logre movilizar a los jefes para que ellos no manejen la delincuencia desde la cárcel? 2 temas has planteado, uno particularmente en lo que tiene que ver con inhibidores. El problema más grave de los inhibidores es que terminan afectando a los vecinos. El otro no es que los delincuentes deban estar permanentemente comunicados con la familia, no señor. Para eso existen medios controlados de comunicación de las autoridades carcelarias y penitenciarias en ciertos y determinados días en donde los presos se pueden comunicar con sus familias. No es que haya que garantizarles a todo celular. De entrada no deben tener celulares. O sea, esa es una condición de disciplina, una condición de seguridad, porque es a partir de esos celulares que extorsionan, que siguen manejando el delito y que siguen haciendo todo lo demás. Este tema de los inhibidores, el problema es que termina afectando la señal de los vecinos y, como lo has planteado, son ellos los que interponen la serie de demandas y quejas y hacen que este tipo de sistemas no se puedan aplicar en su conjunto. Ahora, se requiere de manera específica que se pueda realmente llegar a una salida. Tú lo has planteado, los líderes no quieren salir porque están cómodos, porque están protegidos, porque siguen negociando, porque siguen manteniendo el negocio. ¿Será que solamente con decir, vea, ustedes no se van a seguir enfrentando, pero nosotros nos hacemos los de la vista gorda, decimos aquí, o sea, nos hacemos un poquito ciegos, y ustedes siguen delinquiendo, y ustedes siguen manejando sus negocios? No, el Estado no puede llegar a esa condición. De manera particular van a suceder las 2 cosas. No van a querer que los toquen, no van a querer que los traslades, van a querer seguir manejando el negocio. Y un peligro que tiene en esas discusiones entre bandas es que, y sucedió en la ciudad de Medellín, cuando se hicieron diálogos
en la cárcel Bellavista en los años 90. Es que las bandas que se estaban enfrentando por esos procesos de diálogo se conocieron, llegaron a darse cuenta que pues, no les convenía enfrentarse, que lo mejor era dividirse el negocio, y de alguna manera se dividieron la ciudad. Y dijeron, usted delinque de aquí para allá, yo delinco de aquí para allá, y pues si tenemos algún problema nos ponemos de acuerdo para no seguir enfrentándonos los dos, pero nos dividimos el negocio de la criminalidad, y se hizo más rentable. Ese es el peligro. El peligro es que el Estado puede estar entregando, y no lo estoy diciendo por el Estado ecuatoriano en este momento, no lo estoy diciendo, sino ese es el riesgo que existe, que el Estado termina entregando el poder, reconociendo el poder que estas bandas tienen. Y segundo, ese proceso de negociación puede llevarlos a que realmente se unan, no se enfrenten, pero se distribuyan de mejor manera el negocio criminal. Muy bien, Andrés Mendoza, por favor. Sí, yo quería una sola pregunta para el sociólogo Hugo Acero. En el tema que tiene que ver con la ciudad de Guayaquil, que es lo que más nos preocupa, sobre todo por la incidencia que ha tenido, la cantidad en este año de muertes violentas, que llega casi a 600, redondeándolo, y en relación a las otras ciudades grandes de Guayaquil, que es bastante menos. Pregunto yo, hablamos del tema de las cárceles, hablamos del tema del combate a la delincuencia. Usted me decía que cuando se comienzan a dar cuenta los grupos locales, las bandas locales, de lo lucrativo que es el negocio, a través de extorsión, sicariato, prostitución, la usura, etcétera, etcétera, tienden a quedarse, Hugo. Y ya ser grupos, se vuelven, las bandas internacionales se vuelven grupos locales, ¿no? Porque dicen, no, nosotros lo manejamos y esto genera pues cantidades realmente insospechables. ¿Qué podemos hacer para cortar eso, que no pase lo que ocurrió en México? La verdad es que el narcotráfico, como lo he venido mencionando, llegó para quedarse. Y llegó para quedarse, y desde luego sobre esa lógica también de quedarse, el Estado debe recurrir, ahí sí, digamos, a experiencias internacionales de cómo es que hay que enfrentar estos problemas. Y yo creo que Colombia es un país que tiene muy buena experiencia en el enfrentamiento del tema del narcotráfico. Son más de casi 40 años, casi 50 años de trabajo, pero particularmente a partir de los años 90 se comienza a dar un proceso muy de profesionalismo y de adecuado enfrentamiento a las organizaciones del narcotráfico por parte particularmente de la Policía Nacional. Entonces yo creo que hay que recurrir, digamos, a esas experiencias para mirar cómo enfrentar esto. De manera particular, reconocer que las dinámicas del narcotráfico transforman las dinámicas criminales locales donde llega el narcotráfico. Y esas dinámicas criminales que son muy rentables hacen que a la larga también terminen siendo atractivas para las estructuras criminales locales y ellos pretendan manejar el negocio y van a terminar manejándolo, y ustedes lo saben. Ahí he leído pues algunos nombres de bandas que actúan en el Ecuador, son muy ecuatorianas, no propiamente son transnacionales. Sé que puede haber presencia de carteles mexicanos e inclusive de delincuencia organizada colombiana en el territorio, pero ya comienzan a perfilarse algunas bandas en el propio territorio. Pero es ese trabajo de inteligencia e investigación criminal que hay que fortalecer, como se ha hecho en Colombia, que no basta con detener al líder de la banda, porque a veces nos quedamos con las cabezas visibles de estas estructuras criminales. No, hay que mirar cómo la estructura, quién la compone y atacar absolutamente toda la estructura. Y lo más importante, atacar toda la cadena del delito y la parte económica, toda la parte financiera y económica, la manera como están lavando los recursos. Es lo que más les duele, el ataque a la estructura financiera de estas organizaciones, pero también desde luego hay que detener a sus cabecillas y todas las estructuras, pero eso se requiere fortalecimiento permanente de la investigación criminal y la inteligencia, y en ese sentido es un trabajo permanente de la policía, de la fiscalía y desde luego de los organismos de inteligencia de Estado. Estamos acá fuera de micrófono
con mis colegas. Washington está obviamente por Zoom, no está, y hablaba con los colegas de las emisoras que estamos transmitiendo esta iniciativa que nació de una conversación de Andrés Mendoza con Guillermo Hidalgo y luego me la transmitieron, que es una buena iniciativa porque se trata no de quedarnos en lo que ha pasado, sino ser positivo en dando comentarios hacia adelante, cómo vamos a resolver algo que no se va a ir, aunque está controlado, está allí. Y entre las cosas que hablábamos aquí, decíamos, Hugo Acero, que vale la pena tener permanentemente quizás una organización, un grupo acá, aparte del SNAI, que nos permita o que le permita al gobierno nacional hacer algunas cosas. También, y esto es de idea mía, yo converso mucho con el secretario de la CAN, que es un caballero colombiano, un querido amigo, y pienso que ya esto es un tema que hay que enfrentarlo regionalmente. No hablo ni siquiera de la lucha en el tema armado, sino de hacer una integralidad en la estructura, de poder buscar leyes en común, asuntos como los que ayer han quedado el presidente Duque con el presidente Lazo respecto a que se van a hacer convenios para entregar a algunos presos de aquí, de allá, en cuanto a penas en común, algunas cosas. Entonces, ¿será necesario que la idea de un ex jefe, un hombre de seguridad y consultor ecuatoriano que se llama Mario Pazmiño, que debe de haber una secretaría donde estén todos los organismos del país, llámese en el Ecuador, la Fiscalía del Ecuador, llámese el Ministerio de Gobierno, llámese el SNAI, llámese la Judicatura, el Ejecutivo, para que coordine todos los movimientos y hacerlo luego esto de una manera regional para que tengan, así como la CAN, algún tipo de camino para trabajar juntos en el tema, Hugo Acero? Yo creo que hay que conformar, yo veo esa idea como casi que conformar un ministerio de seguridad que incluya absolutamente todos estos temas de seguridad y justicia. ¿Usted cree que habría que hacer un ministerio de seguridad? Lo que pasa es que se demora, esa es una discusión que tiene que dar el Congreso, porque es una nueva institución del Estado que pretende coordinar las distintas instancias y que desde luego pasa por defender y respetar la independencia de poderes. Yo creo que ese va a ser un tema demorado, pero sí. Creo que el presidente tiene la capacidad, ¿no?, de convocar, sin que esa instancia esté ya inmediatamente, convocar a todas las instancias del Estado, incluidas desde luego las que garantizan y velan por los derechos humanos, para buscar una salida concertada absolutamente entre todas las instituciones en el caso de Ecuador. Ya hacia adelante se mira, aunque ya lo está haciendo el presidente, y eso hay que hacerlo dado los niveles o los números que haya de detenidos de otros países, hacerlo con los gobiernos para mirar cómo se repatrian, o sea, cómo se trasladan los detenidos que hay en Ecuador a los países respectivos. Yo creo que eso también se va a demorar un poquito, pero eso hay que comenzarlo a hacer para que de manera efectiva los connacionales, en el caso de Colombia, sean asumidos por Colombia y sean trasladados de Ecuador. Pero también lo que va a suceder es que Colombia le va a decir, aquí también tenemos unos ecuatorianos y se los devolvemos. Eso va a ser un paso de lado y lado que no va a ser inmediato. Y eso hay que hacerlo, pero no va a ser de inmediato. Entonces, de manera inmediata, lo que sí puede hacer el presidente es convocar absolutamente a todas las instancias para buscar todas las salidas, desde esas preventivas y dialogadas, porque hay que hacerlas, con la participación de las instancias que tienen que velar por los derechos humanos, para que vean que el Estado tiene verdadera voluntad, el gobierno y el Estado tienen verdadera voluntad de buscar una salida pacífica y tranquila a estos problemas, y que ojalá se lograra de esa manera, pero si no se llega a dar, pues desde luego el Estado tiene instrumentos para intervenir este tipo de situaciones, ojalá con la menor violencia posible. En contexto, y perdónenme, porque es seguridad y es un tema que atañe a mucha gente. Hace algunos años se prohibió el uso de armas acá, no puedes el porte de armas, antes se daba permisos y esto. ¿Cree usted, porque hay mucha gente que piensa, constitucionalistas, abogados, profesionales en general, que debería volverse a permitir el uso de armas? ¿Esto contribuye o no contribuye, o más bien complica las cosas en el tema de la seguridad? Hugo Acero, en su criterio, por favor.
Sí. Bueno, lo primero que está sucediendo es que hay un enfrentamiento, digamos, de bandas delincuenciales al interior de la cárcel. No son solamente los muertos al interior de las cárceles, sino que como estos criminales siguen manejando el tema, sus negocios y sus rentas criminales al exterior, tienen estructuras al exterior que también se están enfrentando y son los muertos que aparecen en la calle. Y ahí se están presentando. Entonces eso es, digamos, un nivel en donde se incrementa la violencia. Por otro lado, entregarle armas a los ciudadanos no es la mejor salida. La gran mayoría diría que el 99.99% no saben utilizar un arma. Esa misma arma se la van a quitar y con esa misma arma le van a matar o lo van a matar. Es más, los delincuentes van a hacer el esfuerzo de quitarle esa arma, porque van a encontrar a una persona completamente indefensa, aún teniendo un arma, porque no la sabe utilizar, y se la van a quitar y lo van a lesionar de manera particular. Es más, esas armas van a terminar solucionando otros problemas distintos a seguridad. Problemas en las casas, problemas en las calles, problemas en los barrios, problemas en las comunidades. No es recomendable. Desde mi punto de vista, desde hace muchos años, hemos promovido el tema del desarme de los ciudadanos. En mi caso, no es la mejor salida, porque simplemente echarle gasolina a la candela ya está bastante crecido. Ok, no sé si Washington Delgado tenga alguna inquietud más, sino para concluir, Washington. Nada más, muy corta. Primero agradecerle nuevamente que me hayan invitado a este panel. Y en el caso de Hugo, yo había escuchado a usted cuando en una ocasión llegó aquí al Ecuador. Y también el tema fundamental, o sea, Ecuador ha vivido un problema político y yo me permito agregarlo de deterioro de la institucionalidad en general. Hoy estamos viviendo una pugna, lastimosamente, que también influye. No tenemos la cultura del diálogo, tenemos cultura de la confrontación, cada quien dice tener la razón, tenemos problemas de pobreza, desempleo, deuda pública alta. Es decir, el tema de la violencia es como una punta de un iceberg, Hugo, y que es multicausal, ¿no? Entonces también es un país como el nuestro, que como que no hay voluntades, y a la larga la situación de la violencia es parte de esto. Y vivimos, antes éramos una isla de paz, se decía, Colombia con la guerrilla, narcotráfico, Perú igualmente, guerrilla y narcotráfico, Ecuador era una isla de paz, pero hoy ya no solo somos de exportación de droga, también se habla de que somos sede de las bandas internacionales y además también hasta productores, Hugo. Ahí hay una situación que también hay que considerarla. Desde luego, Washington. Yo creo que ahí este es un tema que hay que verlo con ese realismo. Hoy existe, uno añora las épocas pasadas, pero eso de manera particular existe. Esos problemas, y particularmente en el narcotráfico, lo que hace son niveles de mayor profesionalismo en términos de violencia y delincuencia. Es más, Ecuador es atractivo porque tiene puertos, como el caso de Guayaquil, por donde puede salir la droga. Y lo mencionábamos en la charla que tuve la semana pasada precisamente con Andrés. Es que este negocio lo que hace es trasladar precisamente a estos territorios no solamente un nivel de salida de la droga hacia Estados Unidos o hacia Europa, sino que también va creando un mercado local. Mucha de la droga que sale por Ecuador se queda en Ecuador como forma de pago a las estructuras criminales ecuatorianas por la seguridad que garantizan de la salida de esas drogas. Y esa droga que se queda pues se distribuye y aumenta el consumo y crea un mercado local. Y lo crea en Guayaquil y lo crea en otros municipios. Y de manera particular, desde luego, ahí tiene unos fenómenos que van deteriorando la seguridad. Es ahí donde se requiere también la participación de los alcaldes. O sea, el presidente solo, pues no puede estar absolutamente en todos los municipios y por eso añoro y estuve en su oportunidad con el alcalde Jaime Nebot, tratando de solucionar un problema que no era responsabilidad de él, pero que los ciudadanos le demandan a los alcaldes y gobernadores que lo solucionen. Y ahí también el Estado ecuatoriano debe comenzar a pensar cómo los alcaldes y gobernadores se involucran en un tema que pueden ayudar a solucionar a nivel local, a nivel de los departamentos y a nivel de los municipios. Yo creo que hay que hacer esfuerzos en donde la mayor cantidad de personas del Estado, gobierno nacional y gobiernos locales, comiencen a abordar un problema que es complejo. Hay multitud de problemas, pobreza, atraso, en fin, educación, salud, múltiples problemas, pero este es uno que también hay que abordar
con un profesionalismo y se requiere la participación de todas las instituciones del Estado y en equipo tratar de sacar este problema. Allí es donde hay que dejar los egoísmos. Yo sé, porque sucede también en mi país, que la oposición pues está contenta y ojalá le vaya mal a este gobierno, porque es que mientras que yo no gobierne, ojalá le vaya mal a este, así la gran mayoría de ciudadanos sean los que sufran. No, ojalá se dejaran de lado esos mezquinos intereses políticos para abordar un problema que está afectando a todos los ciudadanos, que tiene que ver con la seguridad. Y la cárcel es un elemento fundamental para mejorar la seguridad. Si no tenemos dónde meter los delincuentes, tratarlos y resocializarlos, va a ser muy difícil que los problemas de seguridad en las calles se sigan mejorando. Y eso hay que abordarlo de manera integral y seria, y sobre todo comprometida. Queremos agradecerle, Hugo, su gentileza y su amabilidad. Su tiempo. Gracias por Gracias por acompañarnos. por darnos luces, sí, por su tan brillante, no digamos aclaración, sino exposición de un tema tan duro que estamos viviendo. Que lo domina la perfección. Y que es tan sensible también. Sí. Es tan sensible, porque recordemos que los PPLs... hay una historia detrás, y una historia que también es, como digo yo, responsable del Estado ecuatoriano, falta de oportunidades, una serie de cosas que llevan a un ser humano a que entre en una vida delictiva y que termine justamente asignado en una cárcel. La verdad que sí. Y lo bueno es que Hugo Acero pues conoce de cerca la realidad del Ecuador por su profesión y porque estuvo trabajando aquí entre el 2006 y 2008, así es, ya con el alcalde, y fue fructífero, y con Cintia Viteri también al inicio, así es que eso también ayuda muchísimo. Gracias al sociólogo Hugo Acero desde Bogotá. Gracias, Washington. ¿Algo final? Gracias Hugo. No, a ustedes, pues a Eduardo, a Andrés, a María Mercedes y a Washington, gracias, igualmente a los televidentes y oyentes de la Red Noticias. Muy amables. Gracias a RTV, gracias a Radio Rumba, a Radio Forever, a WQ, a Atalaya, y nosotros acá en I99 siempre será un gusto poder conversar con gente como ustedes y hacer un foro que su único objetivo es tratar de aportar a que tengamos más tranquilidad y podamos dejar de tener este miedo social que tiene hoy la gente y podamos volver, si no volver, por lo menos controlar esa ansiedad, ese miedo y podamos volver a tener armonía. Un abrazo y despedimos la cadena, cerramos el diálogo.